Imaginen por un momento que Ana Rosa Quintana decide un martes cualquiera convertirse en la versión televisiva de Sherlock Holmes, pero en lugar de resolver crímenes victorianos, se dedica a desmontar docuseries. Pues bien, eso es exactamente lo que pasó cuando la reina de las mañanas de Telecinco decidió que era hora de contar la otra versión de la historia de Rocío Carrasco. Todo comenzó como cualquier mañana normal en el plató de Ana Rosa. Café humeante, tertulianos acomodándose en sus sillas como gladiadores preparándose para la arena, y esa música de fondo que suena como si estuviera a punto de anunciarse el fin del mundo. Pero esta vez, cuando Ana Rosa frunció el ceño y dijo esas palabras que helan la sangre de cualquier famoso. Tenemos información. El ambiente se espesó como una sopa de ajo mal hecha. Lo que vino después fue una demolición controlada de la narrativa que durante 2 años había sostenido buena parte de la programación de Telecinco. Ana Rosa, armada con una carpeta que parecía más pesada que el ego de cualquier presentador de realities, comenzó a desgranar punto por punto lo que, según ella, eran las inconsistencias del relato de Rocío Carrasco. Primero llegaron los documentos. Extractos bancarios, firmas notariales, testamentos de segunda línea. Todo un arsenal de papelería que, según Ana Rosa, demostraba que Rocío había tenido mucho más control sobre el legado de Rocío Jurado de lo que había contado en su docuserie. Esto no niega su dolor, aclaró Ana Rosa con la precisión de un cirujano que está a punto de hacer una incisión delicada, pero nos obliga a contextualizarlo. Y ya sabemos lo que pasa cuando alguien usa la palabra contextualizar en televisión. Se avecina salseo del gordo. Pero el momento cumbre llegó con una grabación inédita. El silencio en el plató fue tan absoluto que se podía escuchar el suspiro de alivio de Jorge Javier Vázquez desde su camerino, sabiendo que por una vez no era él el centro de la polémica. En esa grabación se escuchaba a alguien del círculo cercano de Rocío diciendo: «Ella no miente, pero hay que saber cómo se dice todo. Hay cosas que si las cuentas así tal cual no tienen fuerza. Hay que dramatizar, eso ya lo saben los de producción». Era como si alguien hubiera descubierto que el mago de Oz era en realidad un señor con problemas de autoestima detrás de una cortina. La televisión, ese medio que vive de la emoción y el drama, había sido pillada en sus propios artificios. Era la televisión hablando de sí misma, como un espejo mirándose en otro espejo hasta el infinito. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en convertirse en el coliseo digital de siempre. El hashtag #Ana Rosa explota se convirtió en trending topic más rápido de lo que tarda Pablo Motos en hacer un chiste sobre su altura. Twitter se transformó en una batalla campal entre los defensores de cada versión, con memes que iban desde comparaciones con series de Netflix hasta gifs de telenovelas mexicanas. Mientras tanto, en una casa de Madrid, Rocío Carrasco se enteraba de todo a través de la pantalla de su móvil. Porque claro, en plena era digital, hasta las bombas mediáticas se reciben por WhatsApp. Allí estaba, en su salón, rodeada de fotos familiares que la observaban como testigos silenciosos de una historia que no paraba de reescribirse. El móvil de Rocío vibraba cada 10 segundos con la insistencia de un mosquito en una noche de verano. Notificaciones de Twitter, capturas de pantalla, audios reenviados con esa mezcla de morbo y preocupación que caracteriza a estos momentos. Algunos mensajes eran de amigos verdaderos, otros de esos conocidos que solo aparecen cuando algo arde, como los bomberos voluntarios del drama ajeno. Si suscribirse a este canal les parece una buena idea para no perderse ningún episodio de esta telenovela que llamamos Televisión Española, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque esto, queridos espectadores, no ha hecho más que empezar. Lo que Ana Rosa había hecho no era simplemente presentar información. Era algo mucho más complejo y peligroso. Había puesto en duda la narrativa oficial de una historia que había conmovido a millones de personas. Y en televisión, eso es equivalente a mover una ficha de dominó en un tablero lleno de piezas tambaleantes. Rocío, desde su butaca de terciopelo Burdeos, observaba todo con la serenidad de quien ha pasado por tantas batallas mediáticas que ya tiene desarrollado un sexto sentido para detectar cuando se acerca la tormenta. No temblaba, no había pánico visible. Solo esa tensión que se instala en la mandíbula cuando sabes que vas a tener que justificar tu propia existencia otra vez. Porque esa es la cruel paradoja de la fama en España. Una vez que tu vida se convierte en entretenimiento público, ya no te pertenece del todo. Tu dolor, tus lágrimas, tus traumas, todo se convierte en material de análisis para tertulianos que cobran por opinar sobre lo que no vivieron. El televisor seguía emitiendo sin sonido, pero Rocío no necesitaba audio para saber exactamente qué estaba pasando.
Conocía el guión de memoria. Primero vendrían las declaraciones prudentes de los colaboradores, después los análisis de los expertos, luego las llamadas telefónicas de otros famosos dando su opinión, y finalmente, la pieza de resistencia, las reacciones de la gente en la calle. Era como una máquina de hacer polémica perfectamente engrasada, donde cada pieza tenía su función específica. Los tertulianos para alimentar el debate, los periodistas para dar credibilidad, los famosos para aportar morbo, y el público para consumir todo con la voracidad de quien ve una serie de Netflix en un fin de semana. Pero Rocío sabía algo que quizás Ana Rosa había subestimado. Ella también tenía su propia carpeta negra. Porque en el mundo de la televisión, donde la información es poder, todo el mundo guarda sus ases en la manga. Y Rocío, veterana de 1000 batallas mediáticas, no era precisamente una novata en este juego. La carpeta reposaba sobre la mesa como una bomba sin explotar. Dentro, documentos que ella había guardado durante años, conversaciones grabadas con permiso, correos electrónicos que nunca vieron la luz, testimonios de personas que habían trabajado en la sombra construyendo narrativas televisivas. Era su seguro de vida mediático, su plan de contingencia para momentos exactamente como este. Una de las frases que tenía subrayada en rotulador rojo decía: «Esto lo hacemos por el SARE, Rocío, es televisión». Palabras que había escuchado años atrás de alguien que ahora, según le habían contado, estaba colaborando con Ana Rosa. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras el reloj de péndulo de su salón marcaba las 11:30 con esa solemnidad que solo tienen los relojes antiguos, Rocío comprendió que lo que estaba viviendo no era solo un ataque personal. Era algo mucho más grande, una batalla por el control de la narrativa en un país donde la televisión sigue siendo el tribunal popular más poderoso. Porque España es un país donde se puede perdonar casi todo, pero nunca se olvida nada. Donde las historias se construyen y deconstruyen en prime time, donde los héroes y villanos se intercambian de papel según el rating, y donde la verdad, esa esquiva verdad, siempre parece estar en algún lugar entre el primer y el segundo plano. El móvil vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de una figura pública que no esperaba, alguien que había pasado por situaciones similares. Te están cargando la escopeta, pero recuerda que tú también tienes munición. No dispares por impulso. Palabras que llegaron como una bofetada de realidad, recordándole que en este juego, la paciencia es tan importante como la información. Rocío se levantó del sofá y caminó hacia el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer que no parecía rota, pero sí endurecida por las circunstancias. Ojeras que contaban historias, cejas arqueadas por la tensión, el pelo recogido sin artificio. Era el uniforme no oficial de quien libra batallas desde casa, sin focos, sin maquillaje, sin más armas que la verdad y la resistencia. Afuera, las gotas de lluvia comenzaron a golpear el ventanal con más fuerza, como si hasta el cielo quisiera participar en esta sinfonía de tensión. Y en la televisión, Ana Rosa seguía hablando, sosteniendo papeles con esa seriedad que solo se ve en los documentales de crímenes reales. Lo que Ana Rosa había desatado no era solo una polémica más. Era la apertura de la caja de Pandora mediática española, donde todos los fantasmas, todos los silencios, todas las medias verdades que habían sido enterradas bajo capas de audiencia y publicidad, comenzaban a salir a la superficie. Si quieren seguir esta historia hasta sus últimas consecuencias, no olviden suscribirse y activar la campanita, porque algo me dice que esto va a dar mucho más de sí. Y en España, donde la realidad supera a la ficción con la regularidad de un telediario, nunca se sabe cuándo va a explotar la siguiente bomba. Rocío miró una vez más el móvil. En la pantalla, un mensaje sin firma. Bloque 4, te toca. Era la confirmación de que ya no era espectadora de su propia historia. Volvía a ser protagonista, le gustara o no. Se dirigió al ordenador y lo encendió. Mientras arrancaba, fue a la cocina y puso agua a hervir. Movimientos automáticos de quien intenta mantener la normalidad en medio del huracán. Pero sabía que la normalidad era solo una ilusión, un paréntesis entre tormenta y tormenta. Cuando volvió al ordenador, la bandeja de entrada era una avalancha de correos. Periodistas, colegas, productores, e incluso mensajes anónimos con asuntos que iban desde el odio más puro hasta el apoyo incondicional. El amor y el odio digital compartían línea de llegada, como siempre. Uno de los correos le llamó la atención. Tenía como asunto, documento filtrado del equipo de producción de Ana Rosa. Lo abrió con escepticismo, pero resultó ser real. Alguien había enviado lo que parecía ser una escaleta de contenidos con títulos internos como Sección 2.
Incoherencias temporales de Rocío y Bloque 3. Análisis clínico del testimonio. Era como leer el libreto de una obra de teatro donde ella era el personaje principal sin haberlo sabido nunca. Una sensación extraña, entre la violación de la intimidad y la fascinación por descubrir cómo funcionaba la maquinaria del espectáculo por dentro. El agua ya había hervido, pero Rocío no se movió. Se quedó allí, frente al ordenador, procesando lo que acababa de leer. Lo que Ana Rosa había abierto no era solo una investigación periodística. Era una declaración de guerra, un aviso, una forma de decir: hay otra narrativa y vamos a contarla, aunque no os guste. Y eso, para Rocío, era lo verdaderamente perturbador. No se trataba solo de ella, sino de todas las mujeres que se habían sentido reflejadas en su testimonio, de las que se habían atrevido a hablar porque ella habló primero. ¿Qué pasaría si esa narrativa era puesta en duda? ¿Si cada palabra suya se convertía en objeto de sospecha? Suspiró profundamente y volvió a sentarse, esta vez en el borde del sillón. No temblaba, no había pánico, solo una inmensa sensación de déjà vu. La sensación de que una vez más tendría que salir a defenderse, que la calma era siempre temporal, que después de cada silencio venía una nueva tormenta. Miró el televisor una vez más. En la pantalla se leía: esta noche, especial urgente. ¿Qué esconde el otro relato? Rocío entrecerró los ojos. Ya sabía que iban a venir con todo, y esta vez la artillería era pesada. No serían gritos ni tertulianos exaltados, sería una narrativa meticulosamente construida para desarmar la suya. Y lo peor de todo era que vendrían con una apariencia de objetividad periodística que haría más difícil el contraataque. Porque Ana Rosa no es cualquier rival. Es una institución, el telediario emocional de una parte de España. Y si ella decía que había más verdades por contar, la mitad del país se prepararía para escucharlas. Rocío miró de nuevo el móvil, esta vez con un leve temblor en la mandíbula. No de miedo, no de vergüenza, sino de hartazgo. Sabía lo que venía y no estaba dispuesta a callarse. Y ese pensamiento, apenas formulado en su interior, le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Se incorporó despacio, no con esa reacción impulsiva del dramatismo televisivo, sino con un movimiento cargado de ritual. Caminó hacia el aparador, abrió el primer cajón y sacó su carpeta negra de contingencia. La que había preparado el día que escuchó por los pasillos de Mediaset que Ana Rosa estaba trabajando en algo muy gordo. Dentro, documentos impresos, anotaciones a mano, facturas, correos electrónicos archivados. No era su primera carpeta negra, había varias. Esta era solo una de las más recientes. Así había aprendido a sobrevivir, fragmentando la emoción, encapsulando el dolor en archivos y documentos, convirtiendo la vivencia en expediente. Sacó uno de los folios, subrayado en rosa fosforito, y lo sostuvo frente a sí con la serenidad de quien revisa la carta de un notario antes de una batalla legal. El contenido no era un escándalo de portada, no era algo que pudiera tumbar de un golpe al rival, pero era importante. Era verdad. Y eso ya era suficiente. La verdad, pensó, no tiene por qué ser ruidosa. A veces es callada, incómoda, persistente. En la televisión seguía el avance sin sonido, imágenes de archivo, Rocío llorando en el documental, Ana Rosa sentada en su plató, todo montado con ese dramatismo de reality judicial, como si lo que estuviera en juego fuera más que un relato, el alma misma de la televisión española. El móvil vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de una figura pública que no esperaba, alguien que había pasado por situaciones similares. Te están cargando la escopeta, pero recuerda que tú también tienes munición. No dispares por impulso. Palabras que llegaron como una bofetada de realidad, recordándole que en este juego, la paciencia es tan importante como la información. Rocío se levantó del sofá y caminó hacia el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer que no parecía rota, pero sí endurecida por las circunstancias. Ojeras que contaban historias, cejas arqueadas por la tensión, el pelo recogido sin artificio. Era el uniforme no oficial de quien libra batallas desde casa, sin focos, sin maquillaje, sin más armas que la verdad y la resistencia. Afuera, las gotas de lluvia comenzaron a golpear el ventanal con más fuerza, como si hasta el cielo quisiera participar en esta sinfonía de tensión. Y en la televisión, Ana Rosa seguía hablando, sosteniendo papeles con esa seriedad que solo se ve en los documentales de crímenes reales. Lo que Ana Rosa había desatado no era solo una polémica más. Era la apertura de la caja de Pandora mediática española, donde todos los fantasmas, todos los silencios,
Todas las medias verdades que habían sido enterradas bajo capas de audiencia y publicidad comenzaban a salir a la superficie. Si quieren seguir esta historia hasta sus últimas consecuencias, no olviden suscribirse y activar la campanita, porque algo me dice que esto va a dar mucho más de sí. Y en España, donde la realidad supera a la ficción con la regularidad de un telediario, nunca se sabe cuándo va a explotar la siguiente bomba. Rocío miró una vez más el móvil. En la pantalla, un mensaje sin firma. Bloque 4, te toca. Era la confirmación de que ya no era espectadora de su propia historia. Volvía a ser protagonista, le gustara o no. Se dirigió al ordenador y lo encendió. Mientras arrancaba, fue a la cocina y puso agua a hervir. Movimientos automáticos de quien intenta mantener la normalidad en medio del huracán. Pero sabía que la normalidad era solo una ilusión, un paréntesis entre tormenta y tormenta. Cuando volvió al ordenador, la bandeja de entrada era una avalancha de correos. Periodistas, colegas, productores, e incluso mensajes anónimos con asuntos que iban desde el odio más puro hasta el apoyo incondicional. El amor y el odio digital compartían línea de llegada, como siempre. Uno de los correos le llamó la atención. Tenía como asunto, documento filtrado del equipo de producción de Ana Rosa. Lo abrió con escepticismo, pero resultó ser real. Alguien había enviado lo que parecía ser una escaleta de contenidos con títulos internos como Sección 2, Incoherencias temporales de Rocío y Bloque 3, Análisis clínico del testimonio. Era como leer el libreto de una obra de teatro donde ella era el personaje principal sin haberlo sabido nunca. Una sensación extraña, entre la violación de la intimidad y la fascinación por descubrir cómo funcionaba la maquinaria del espectáculo por dentro. El agua ya había hervido, pero Rocío no se movió. Se quedó allí, frente al ordenador, procesando lo que acababa de leer. Lo que Ana Rosa había abierto no era solo una investigación periodística. Era una declaración de guerra, un aviso, una forma de decir: hay otra narrativa y vamos a contarla, aunque no os guste. Y eso, para Rocío, era lo verdaderamente perturbador. No se trataba solo de ella, sino de todas las mujeres que se habían sentido reflejadas en su testimonio, de las que se habían atrevido a hablar porque ella habló primero. ¿Qué pasaría si esa narrativa era puesta en duda? ¿Si cada palabra suya se convertía en objeto de sospecha? Suspiró profundamente y volvió a sentarse, esta vez en el borde del sillón. No temblaba, no había pánico, solo una inmensa sensación de déjà vu. La sensación de que una vez más tendría que salir a defenderse, que la calma era siempre temporal, que después de cada silencio venía una nueva tormenta. Miró el televisor una vez más. En la pantalla se leía: esta noche, especial urgente. ¿Qué esconde el otro relato? Rocío entrecerró los ojos. Ya sabía que iban a venir con todo, y esta vez la artillería era pesada. No serían gritos ni tertulianos exaltados, sería una narrativa meticulosamente construida para desarmar la suya. Y lo peor de todo era que vendrían con una apariencia de objetividad periodística que haría más difícil el contraataque. Porque Ana Rosa no es cualquier rival. Es una institución, el telediario emocional de una parte de España. Y si ella decía que había más verdades por contar, la mitad del país se prepararía para escucharlas. Rocío miró de nuevo el móvil, esta vez con un leve temblor en la mandíbula. No de miedo, no de vergüenza, sino de hartazgo. Sabía lo que venía y no estaba dispuesta a callarse. Y ese pensamiento, apenas formulado en su interior, le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Se incorporó despacio, no con esa reacción impulsiva del dramatismo televisivo, sino con un movimiento cargado de ritual. Caminó hacia el aparador, abrió el primer cajón y sacó su carpeta negra de contingencia. La que había preparado el día que escuchó por los pasillos de Mediaset que Ana Rosa estaba trabajando en algo muy gordo. Dentro, documentos impresos, anotaciones a mano, facturas, correos electrónicos archivados. No era su primera carpeta negra, había varias. Esta era solo una de las más recientes. Así había aprendido a sobrevivir, fragmentando la emoción, encapsulando el dolor en archivos y documentos, convirtiendo la vivencia en expediente. Sacó uno de los folios, subrayado en rosa fosforito, y lo sostuvo frente a sí con la serenidad de quien revisa la carta de un notario antes de una batalla legal. El contenido no era un escándalo de portada, no era algo que pudiera tumbar de un golpe al rival, pero era importante. Era verdad. Y eso ya era suficiente. La verdad, pensó, no tiene por qué ser ruidosa. A veces es callada, incómoda, persistente. En la televisión seguía el avance sin sonido.
Imágenes de archivo, Rocío llorando en el documental, Ana Rosa sentada en su plató, todo montado con ese dramatismo de reality judicial, como si lo que estuviera en juego fuera más que un relato, el alma misma de la televisión española. El móvil vibró otra vez. Esta vez no lo ignoró. Un mensaje de su abogado. Cuando quieras nos reunimos. Esto hay que atajarlo con precisión. Te llamo en 1 hora si no me dices nada antes. Lo que menos quería era volver a un despacho, a una sala llena de carpetas y legajos, a debatir palabras que la definieran con precisión quirúrgica, maltrato psicológico, parentalidad tóxica, alienación. Palabras grandes, duras, impersonales, con las que habían intentado diseccionar su historia. Pero no podía quedarse quieta. Encendió el ordenador portátil, y mientras arrancaba, el hervidor de agua se encendió con un clic automático. Movimientos mecánicos de alguien que intenta mantener la normalidad en medio del huracán. En la nevera, una nota pegada con imán decía: «Tú sabes quién eres, no dejes que te editen». La había escrito su psicóloga meses atrás, durante una de esas sesiones en las que sentía que su identidad era un tema de debate nacional. Mientras el agua hervía, volvió al ordenador. En la bandeja de entrada, una avalancha de mensajes. Abrió uno con un asunto intrigante. Documento filtrado del equipo de producción de Ana Rosa. Lo leyó con escepticismo, pero no, esto era real. Alguien había enviado lo que parecía ser una escaleta de contenidos con títulos internos que le pusieron los pelos de punta. La mención al colegio de su hija la descolocó. Tan lejos estaban dispuestos a ir. Volvió a mirar el hervidor, ya apagado, el agua lista, pero no se movió. Lo que Ana Rosa había abierto no era solo una investigación, era la caja de Pandora mediática. Y si alguien pensaba que ella iba a cerrar la boca y quedarse al margen, no la conocía en absoluto. Caminó lentamente hacia el ventanal, esta vez sin tocar la cortina. El cielo estaba más gris, las gotas empezaban a dibujar manchas en el cristal. Apoyó la frente contra el vidrio frío, con los ojos cerrados. En la habitación no se oía nada más que el tic-tac lejano del reloj y desde el televisor, un leve zumbido que indicaba que la emisión volvía al plató. Ana Rosa ya estaba en pantalla sin sonido, pero su expresión era clara, venía con todo. Sonrisa justa, rostro firme, ese tono implacable de quien ha olido la sangre mediática y no piensa soltar el hueso. Rocío la miró sin despegarse del cristal y, en ese instante, lo decidió. No iba a esperar, no iba a dejar que se instalara el relato sin responder, no iba a quedarse en el papel de espectadora de su propia demolición. Apretó el puño y, con un gesto casi imperceptible, muy suyo, como cuando se colocaba un mechón tras la oreja antes de grabar, se giró. Sabía que el teléfono iba a sonar mucho esa noche y que muy probablemente tendría que prender la hoguera otra vez. Pero lo haría con calma, porque esta vez iba a elegir ella el guión. El suelo de parquet crujió levemente bajo sus pasos cuando volvió a caminar hacia el centro del salón. No era un crujido casual, era el típico sonido de una casa con historia, con maderas que ya han soportado demasiadas idas y venidas. Incluso el suelo sabía que lo que se avecinaba no era cualquier cosa. Se sentó en el sofá grande, el suyo, el que tiene la forma ya moldeada a su cuerpo, donde ha llorado, dormido, discutido con la televisión, comido cosas que no se deberían comer en un sofá blanco. Se sentó con una lentitud calculada, no por dramatismo, sino porque quería escuchar el sonido del cojín hundiéndose, quería registrar cada segundo de esa pausa. Era su forma de anclar el momento, de decirse, aquí empieza algo. Y mientras las manecillas del reloj seguían su danza implacable, mientras las gotas de lluvia dibujaban mapas efímeros en los cristales, mientras en algún lugar de Madrid Ana Rosa preparaba el siguiente movimiento de esta partida de ajedrez mediático, Rocío Carrasco se preparaba para escribir, una vez más, su propia historia. Porque en el fondo, esa es la única batalla que realmente importa, la que se libra por el derecho a ser la narradora de tu propia vida. Y esa batalla, queridos suscriptores, nunca termina realmente. Solo hace pausas entre acto y acto, esperando a que se levante de nuevo el telón.